Saludos. Retomamos de nuevo el curso de Excel 2010. Seguimos con las sesiones dedicadas a la creación de fórmulas. Una de las posibilidades que nos ofrecían las fórmulas era la utilización de funciones dentro de ellas. En su momento dediqué algunas sesiones a las funciones, pero de forma general. Esta sesión es la primera que voy a dedicar a explicar específicamente alguna de las funciones que contiene Excel. En concreto voy a comenzar con las funciones lógicas. Es muy importante conocer todas las funciones que podamos. Con ellas podemos crear fórmulas mucho más potentes que nos permitan hacer algo más que sumar, restar, multiplicar, etc. Empiezo con las funciones pertenecientes a la categoría lógicas. Cuando explico funciones, en los cursos presenciales suele ser la última categoría de funciones que explico, pero creo que esto va a cambiar. En mis clases doy mucha importancia a la idea de utilizar funciones anidadas, funciones como argumentos de otras funciones. Con este tipo de funciones se puede poner en práctica esta idea mucho mejor. Las funciones lógicas nos van a permitir desarrollar ejemplos mucho más completos y complejos en las explicaciones del resto de funciones. Por eso adelanto esta explicación. Para empezar, una pequeña descripción de las funciones lógicas. Con las funciones lógicas vamos a poder dar algo de vida o inteligencia a nuestras fórmulas. Entre otras cosas, nos van a permitir decidir qué resultado devuelve una fórmula dependiendo de si se cumplen una o varias condiciones. En esta primera sesión, dedicada a este tipo de funciones, nos vamos a centrar en la función si. Aunque hay más funciones dentro de esta categoría, creo que esta es la más importante. Por ejemplo, con la función si podemos decidir el valor que asignaremos a una celda dependiendo de si se cumple o no una condición. Esta sería la forma más sencilla de si que podemos crear, pero junto con las funciones y o, que veremos en la siguiente sesión, podemos decidir los valores de las celdas teniendo en cuenta varias condiciones. Por ejemplo, podríamos decidir si aplicamos un descuento o no dependiendo de si el cliente es preferente o compra una cantidad determinada de unidades. Podríamos indicar que se cumpla una sola condición o que se cumplan las dos. Esto lo veremos en la siguiente sesión. En esta nos centraremos en el uso más simple de la función si y en la posibilidad que tenemos de usar sis anidados. Ya veremos qué significa esto último. Bueno, vamos a dejarnos de explicaciones teóricas y vamos a la práctica. Para seguir el vídeo podéis descargar del blog el documento que utilizo. Una vez lo tengamos, accedemos a Excel 2010 y a continuación abrimos el documento que hemos descargado del blog. Como siempre, al ser un documento descargado de internet, se abre en la vista protegida. Debemos pulsar el botón Habilitar edición para realizar las modificaciones que iremos viendo en el vídeo. Lo hacemos. El documento que habéis descargado tiene una hoja llamada Alumnos. En esta hoja tenemos lo siguiente. Hay 3 columnas. En 2 hay datos y en la tercera es donde vamos a realizar las fórmulas. La idea es la siguiente. Vamos a suponer que ahí tenemos los datos de unos alumnos. En la primera columna tenemos su nombre. En la segunda, la puntuación que han sacado en un examen. Y en la tercera debemos indicar si han aprobado el examen o no. Vamos a suponer que para aprobar hay que sacar 5 puntos. Por lo tanto, en la tercera columna queremos que ponga el texto aprobado cuando se llegue a esos puntos y el texto suspenso cuando tenga menos de 5 puntos. Este es un ejemplo muy sencillo para entender cómo se puede utilizar la función si. No voy a utilizar un ejemplo más difícil porque lo importante es que se entienda bien cómo se puede utilizar esta función y cuando la utilicemos junto con otras funciones ya complicaremos los ejemplos. Bueno, pues venga, empezamos. Para empezar seleccionamos la celda C2. Es en la primera celda en la que quiero que aparezca el resultado. Lo hacemos y empezamos a crear una fórmula. Recordad que las funciones se utilizan dentro de fórmulas. A continuación, escribo el nombre de la función que voy a utilizar, que en este caso es la función si, y un paréntesis de apertura. Recordad que las funciones pueden necesitar datos o argumentos para hacer su trabajo, y estos hay que indicarlos entre los paréntesis que deben llevar todas las funciones. Nos falta todavía el de cierre, pero ese le pondremos al final. Según la ayuda que aparece en la parte inferior, esta función tiene 3 argumentos. Uno obligatorio y 2 opcionales. Los opcionales son los que están rodeados entre corchetes. Los 2 últimos son los opcionales, pero lo más seguro es que siempre los utilicéis. Vamos con el primer argumento. La función si permite indicar en el primer argumento una expresión que se analizará. Si la expresión es evaluada como verdadera, si se cumple lo que se indica en ella, le podemos indicar qué resultado queremos que devuelva en el segundo argumento de la función. Si la expresión no es verdad, es falsa. Si no se cumple lo que hemos indicado en esa expresión, la función si devolverá lo que indiquemos en el tercer argumento. Por lo tanto, simplificándolo mucho, podemos decir que la función si evalúa una expresión
Si esta es verdadera, asigna un valor y si no lo es, asigna otro valor diferente. Lo primero que debemos pensar es la expresión que necesitamos para poder asignar un valor u otro. Para este ejemplo podríamos plantear cualquiera de estas dos posibilidades. Le podríamos decir que controle si la celda B2 es menor que 5. Si es así, significa que ha suspendido y devolveremos como resultado el texto suspendido. Si no es verdad que la celda B2 es menor que 5, devolverá el texto aprobado. Esta sería la primera posibilidad, pero también podríamos plantearlo de la siguiente manera. Si la celda B2 es mayor o igual a 5, significa que el alumno aprobó. Por lo tanto, devolvería como resultado el texto aprobado. Por el contrario, si no es verdad que la celda B2 es mayor o igual a 5, significará que ha suspendido y devolverá el texto suspendido. Mismo resultado de dos maneras diferentes. En mi caso voy a utilizar la primera. Escribimos la condición, que sería el primer argumento de esta función. B2 menor que 5. Para crear condiciones podemos utilizar los típicos operadores de comparación. Serían estos: igual, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual y diferente. En los casos del menor o igual y mayor o igual, no cambiéis el orden de los símbolos, es decir, no pongáis primero el igual y luego el mayor o el menor. No funcionará al hacerlo así. No os preocupéis que con todo lo que nos queda para explicar sobre funciones y fórmulas acabaremos utilizándolos todos. Vamos con el siguiente argumento. Recordad que para separar los argumentos de las funciones hay que utilizar el punto y coma. Lo colocamos y vamos con el siguiente. En el caso de ser verdad la condición, debería devolver como resultado el texto suspenso. Lo indicamos así. Lo pongo en mayúsculas porque quiero que aparezcan mayúsculas, no hay otra razón. Como lo único que queremos que haga es asignar como resultado un texto, escribimos ese texto entre comillas dobles y ya lo tenemos. Todo lo que ponemos entre comillas dobles es un literal que Excel no intentará interpretar, simplemente lo devolverá como resultado a la celda. Aunque nos falta indicar el tercer argumento, vamos a finalizar la fórmula así, para comprobar qué pasa si no indico el tercero. Recordad que, según la ayuda, es opcional. Cierro la función con el paréntesis de cierre, pulsamos intro para finalizar y listo. Para David ya nos indica que ha suspendido. Vamos a cambiar su puntuación, vamos a ponerle 6 puntos, por ejemplo. La fórmula nos devuelve como resultado falso. Como no hemos indicado qué valor hay que devolver cuando la expresión no sea verdad, la función sí nos devuelve el valor falso para indicar que la expresión no es verdad, que es falsa. Para nuestro caso esto no nos sirve. Por eso os he dicho hace un rato que será muy raro que no utilicéis todos los argumentos de la función sí. Vamos a modificar la fórmula para que se adapte a lo que necesitamos. Vamos a añadir el tercer argumento. Abrimos la celda, por ejemplo haciendo doble clic, y en el caso de no ser verdad la expresión, le indicamos que devuelva como resultado el texto aprobado. Nos situamos justo después del segundo argumento, punto y coma, y colocamos el valor que devolverá cuando no sea verdad la expresión que hemos indicado en el primer argumento. Confirmamos la fórmula pulsando intro y ahora sí que tenemos el aprobado para David. Si le asignamos de nuevo una puntuación por debajo de 5, por ejemplo 3, comprobamos que sigue funcionando perfectamente. Ahora podéis hacer las pruebas que queráis para comprobar que funciona bien. Fijaros la potencia de esta función. Nos permite decidir qué valor tendrá una celda dependiendo de si es verdad o no una expresión. Esto es muy importante para conseguir realizar y solucionar problemas complejos en Excel. Es una de las bases de cualquier lenguaje de programación, las instrucciones condicionales. Hacer una cosa u otra dependiendo de si son verdad una o varias condiciones. Aunque en este caso solo estamos controlando una condición. Para acabar, vamos a restar la fórmula para el resto de alumnos. Seleccionamos la C2, que es la que contiene la fórmula inicial, hacemos un doble clic en el cuadrito y ya tenemos las notas para el resto de alumnos. En este ejemplo no hay problemas de cambio de referencias, por lo tanto no necesitamos utilizar los dólares para fijar las referencias que nos pudieran dar problemas. Bueno, vamos a resumir. La función sí permite asignar diferentes valores a una celda dependiendo de si la expresión que indicamos en el primer argumento es verdadera o falsa. Si es verdadera, se devuelve como resultado lo que indiquemos en el segundo argumento. Si es falsa, se devuelve como resultado lo que indiquemos en el tercer argumento. Para mí esta es la versión más simple que podemos encontrar de un sí. Creamos una expresión que controla una sola condición y dependiendo de esta se asigna un resultado u otro. Se pueden dar situaciones no tan simples que también se pueden solucionar con un sí. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear una cuarta columna, escribo su título
Y en esta columna vamos a complicar un poco más la situación. Vamos a imaginarnos que lo que quería era lo siguiente. En lugar de tener dos posibles valores para las celdas, aprobado o suspenso, tengo tres. Tengo insuficiente, suficiente y bien. Si los alumnos han sacado menos de 5 puntos, les corresponde el insuficiente. Si han llegado a los 5 puntos pero no han llegado a 6, les corresponde el suficiente. Y si han sacado 6 o más, les corresponde el bien. Estas son las condiciones que se tienen que cumplir para asignar los tres posibles resultados. Si pensamos un poco en la función si, veremos que solo tenemos sitio para indicar dos de los resultados, no hay sitio para la tercera posibilidad. Cuando tenemos más de dos posibles valores para una celda, debemos pensar en utilizar varios sís. Utilizar sís anidados. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Nos situamos en la celda de 2 y empezamos a escribir una fórmula. A continuación, igual que con la fórmula anterior, empezamos con un sí. En este caso tengo que asignar tres posibles valores. Voy a empezar pensando qué se debería cumplir para que el sí devuelva como resultado insuficiente. Sería la misma condición que antes. Si la celda B2 es menor que 5, debo asignar ese valor. Lo escribimos. Ahora es cuando tenemos el problema. Nos quedan dos posibles valores para asignar y un solo argumento para rellenar. Como nos quedan dos posibilidades, no queda más remedio que utilizar otro sí. El tercer argumento será otra función sí. En este otro sí debo crear una expresión que permita asignar las dos posibilidades que me quedan. Voy a acabar la fórmula y cuando esté finalizada la comento. La fórmula, una vez acabada, funciona de la siguiente manera. Primero controla si la celda B2 es menor que 5. Si esto es verdad, devuelve como resultado insuficiente. Y todo lo que aparece en el tercer argumento es como si no existiera porque no llega nunca a esa parte. Ahora bien, si no se cumple la primera condición, es cuando entra el tercer argumento y al encontrarse con el otro sí, es cuando evalúa su expresión y decide qué hacer si se cumple o no esta expresión. En este caso le indico que si la celda B2 es mayor o igual a 6, debe devolver de resultado el texto bien. Si no se cumple esta condición, ya solo quedaba por dar el tercer valor, el de los suficientes. Este caso no lo hemos controlado específicamente, pero es que ya no quedaba otra posible situación que controlar. Controlamos dos y la tercera se asigna cuando no se cumple ninguna de las otras dos. Confirmamos la fórmula, funciona bien para David, vamos a arrastrar para el resto de alumnos y sin problemas. Podemos probar a cambiar los puntos para que se puedan dar las tres posibilidades y comprobaréis que todo es correcto. De todas maneras, con los datos que yo ya tengo rellenados, se ve que funcionan las tres. David tiene un 3 insuficiente, Ushua tiene 5 suficiente, Paula tiene 7, tiene un bien. Con este ejemplo podemos llegar a la siguiente deducción. Vamos a necesitar un sí menos que posibilidades tenemos para dar de resultado a la celda. En este caso teníamos tres posibilidades y hemos utilizado dos sís, uno menos. Esta situación podríamos solucionarla de otra manera diferente, por ver más ejemplos. Vamos a modificar la fórmula que hemos desarrollado. Abrimos la primera fórmula y borramos hasta llegar al segundo sí. Ahora vamos a plantear el problema de otra manera. Acabo de nuevo la fórmula y la comento. En este caso, he cambiado la expresión del segundo sí. En el primero seguimos igual. Si los puntos son menos de 5, le asignamos insuficiente. Si no es así, entra en funcionamiento el segundo sí. Ahora controlamos si los puntos son menos de 6. Si son menos de 6, se asigna como resultado suficiente. Y si no es así, le asignamos como resultado bien. Aceptamos la nueva fórmula y probamos con diferentes valores en David. 5, suficiente. 8, bien. Voy a dejar David con una nota inferior a 5. Le voy a poner 3, por ejemplo. Abrimos de nuevo la fórmula que acabamos de crear y comento un detalle que a más de uno le estará llamando la atención y se estarán preguntando por qué funciona bien la fórmula. Si nos fijamos bien, ahora mismo la celda B2 me indica que David ha sacado 3 puntos. Si ahora miramos los sís, comprobaremos lo siguiente.
En el primer sí se cumple que los puntos son menos que 5, pero es que en el segundo también se cumple que los puntos son menos de 6. ¿Por qué asignar el insuficiente en lugar del suficiente? La razón es muy simple. El segundo sí está dentro del tercer argumento del primer sí. A ese argumento solo llegará cuando la expresión del primer sí sea falsa. Por lo tanto, al cumplirse la expresión del primer sí, ese segundo sí es como si no existiera. Al cumplirse que la puntuación es menor de 5, nunca evaluará el segundo sí. Por eso funciona bien. Nunca llega a ese tercer argumento para evaluar esa segunda expresión que nos podría crear problemas. Bueno, pues ya veis que esto puede llegar a complicarse poco a poco. ¿Qué pasaría si en lugar de 3 posibilidades tengo 4 más? Pues tan simple como ir añadiendo los sís necesarios para ir cubriendo todas las posibilidades. Vamos a imaginarnos que queremos asignar 5 posibles valores. Si los puntos son menos de 5, insuficiente. Si llega a 5 pero no llega a 6, insuficiente. Si llega a 6 pero no llega a 7, bien. Si llega a 7 pero no llega a 9, notable. Y por último, si es 9 o más, sobresaliente. Bueno, pues como son 5 posibilidades, necesitaremos 4 sís. Uno menos que los posibles valores que asignaremos. Voy a modificar la fórmula que ya tenemos escrita y a continuación la comento. Si aceptamos y probamos con diferentes puntuaciones en David, comprobaremos que funciona. 5 suficiente, 6 bien, 8 notable y por último 10 sobresaliente. Un detalle quiero comentar. Cuando utilicemos muchos sís anidados se pueden usar hasta 64. Puede que tengamos una manera mucho más corta de solucionar el problema. En este caso se podría hacer con la función buscar v o consulta v. En la versión 2010 se ha cambiado el nombre de la función a consulta v. No lo voy a explicar en esta sesión, pero cuando explique consulta v resolveré este ejemplo con esa función. De momento lo dejamos así, para que veáis que se pueden utilizar todos los sís que necesitemos y empecéis a relacionaros con la idea de utilizar funciones anidadas. Funciones que se utilizan como argumentos de otras funciones. Bueno, pues nada más. Un ejemplo muy sencillo que nos da las primeras pinceladas del uso de la función sí. En la siguiente sesión veremos cómo esta función permite asignar más cosas que simples textos, como hemos hecho en este ejemplo, y cómo podemos controlar varias condiciones utilizándolas junto con las funciones y o. En este caso, en cada uno de los sís las expresiones estaban formadas por una sola condición, pero puede que en otros casos necesitemos que sean varias. Lo veremos en la siguiente sesión. Ahora cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.